¿Qué tal? Para dar inicio con este curso de virología es importante hablar un poquito de la historia de los virus, para lo cual vamos a hacer una breve presentación. Bien, sin lugar a dudas, los virus son los campeones de la evolución, ya que al inicio de la evolución de la biosfera, la perpetuidad de los organismos fue a través de la reproducción asexual. En la actualidad, la gran mayoría de las especies se perpetúan por reproducción sexual, lo que supone creer que se tiene una ventaja sobre los organismos que se reproducen de forma sexual, los cuales son genéticamente más conservadores. Por lo que para los virus la reproducción asexual ha sido exitosa, lo que les ha permitido ser abundantes y estar sobre la Tierra desde hace miles de millones de años hasta el momento, y sobre todo están presentes en todos los nichos ecológicos. Pero, ¿de dónde vienen los virus? Su origen ha dado de mucho que hablar. Dado que no se han encontrado fósiles, ha hecho que solo se generen hipótesis sobre su origen. Solo hasta estos tiempos, con los avances moleculares, se ha obtenido información particular sobre los virus. Desde el siglo pasado se han postulado varias teorías. La primera menciona que los virus son considerados como parásitos intracelulares degenerados, pero con la carencia de formas intermediarias. Por lo tanto, esta teoría queda insostenible. La segunda es que se les considera como reliquias de la vida precelular, debido a que algunos virus RNA aparecen en el mundo prebiótico, por lo que actualmente se conoce que las moléculas RNA pueden tener funciones de tipo enzimático, pero el hecho de que necesitan células vivas para multiplicarse hace débil esta hipótesis. La tercera es que los virus, al menos los que tienen DNA, serían genes o grupos de genes que escaparon de diferentes células, los mismos que, después de su fusión en los módulos funcionales, dieron origen a ancestros quiméricos. Como sabemos, gran parte de la evolución de la Tierra se realizó en los océanos. Por esta razón se considera que los grandes grupos de organismos, ya sean bacterias, arqueobacterias, hongos, plantas y animales, tuvieron su origen en el agua y juntos con sus hospedaderos fueron emigrando a la Tierra. Los virus tienen capacidad de evolucionar más rápido que cualquier organismo, ya que se ha visualizado diferentes fuentes de variabilidad. Los mecanismos que hacen que tengan variabilidad son los siguientes. Primero tenemos las mutaciones, las cuales son cambios bruscos y duraderos en el material genético, los cuales pueden ser puntuales o abarcar varios nucleótidos. Así que la tasa de mutación en virus RNA puede ser de 1000 a 10.000 veces mayor que los virus DNA. Las siguientes son las recombinaciones, las cuales son mecanismos comunes en virus RNA que implica un cambio en su matriz. La tercera son las reagrupaciones, las cuales son comunes en virus cuyo genoma es segmentado, así que el segmento se mueve en bloque como pieza única y la recombinación puede fusionarse partes de diferentes segmentos. Algunas formas en cómo los virus han impactado a su especie son las siguientes. Pueden impactar en la salud de sus huéspedes, por lo tanto en otros huéspedes tienen poco impacto. Existe la visión de que los virus matan una gran proporción de sus huéspedes en una nueva relación, eventualmente van a evolucionar para una convivencia pacífica. La sobrevivencia de un virus depende de la sobrevivencia de su huésped. La otra es el impacto se debe a factores externos como la nutrición, la edad, estado fisiológico, entre otros. Sin lugar a dudas, se tiene
apenas poco conocimiento del descubrimiento de los virus, lo cual ocurrió en el siglo XIX, los cuales son bastante abundantes en todos los ecosistemas. Los virus juegan un papel muy importante en el clima indirectamente sobre los organismos vivos. Así, por ejemplo, se ha visto que en los medios acuáticos son los principales factores limitantes del crecimiento bacteriano y planctónico, por lo cual son los responsables de la masiva mortalidad de poblaciones bacterianas y microalgas de fitoplancton. Se estima que los virus destruyen entre el 10 y el 50% de la biomasa bacteriana acuática producida diariamente. De esta manera se limitan las emisiones de gas carbónico que liberan las bacterias heterótrofas a la atmósfera. Como mencionamos, el origen de la virología da comienzo a finales del siglo XIX, cuando Pasteur y Koch se dedicaban al estudio del origen de las enfermedades, pero quedaban muchas de ellas con etiología desconocida, ya que no eran producidas por hongos o bacterias. Es hasta el año de 1884 cuando Chamberlain, colaborador de Pasteur, elaboró un filtro para obtener agua sin bacterias, así que este simple instrumento dio inicio con el descubrimiento de los virus. El primer intento del uso del filtro para enfermedades lo realizó Ivanovsky, que produjo la enfermedad del mosaico del tabaco a partir de savia filtrada. Así que en el año de 1898, Beijerinck, sin conocimiento previo de los trabajos de Ivanovsky, realiza los mismos experimentos, donde concluye que la enfermedad no era producida por microbios anaerobios o anaerobios, sino por un fluido contagioso viviente. Describe que el agente infeccioso era capaz de reproducirse en las plantas enfermas, así como los extractos eran estables por 3 meses y que se inactivaba a 90 grados centígrados. Aquí es donde se usa por primera vez la palabra virus, la cual solamente se ha usado como sinónimo de veneno, pero nunca se había mencionado lo de un veneno viviente. Así que el filtro fue un instrumento fundamental en la historia inicial de la virología. Por eso los virus se han conocido como agentes filtrantes. En el mismo año, en 1898, Loeffler y Frosch en Alemania replican el experimento en fluidos vesiculares de bovinos enfermos de fiebre aftosa, lo cual fue un segundo virus conocido y el primero en los animales. Así que en el año de 1901 se describe el virus de la fiebre amarilla. Pero en los años de 1880 aún no se conocían los virus. Pero eso no fue limitante para que Pasteur diseñara el método para prevenir la rabia en perros y en humanos, lo cual culminó en 1885, 7 años antes de los experimentos de Ivanovsky y 13 antes de la confirmación de Beijerinck. Si se hace un recuento histórico, se puede encontrar registros de enfermedades virales desde épocas inmemorables hasta antes de Cristo, los cuales están en monolitos y momias de reyes egipcios, donde se aprecian vasijas con representaciones de deformaciones de poliomielitis y viruela. Los chinos, desde el siglo X de nuestra era, trataban de curar la viruela mediante la variolación, y finalmente Jenner en 1798 desarrolla la forma segura de proteger a la población humana contra la enfermedad al inocular de forma segura y eficaz el material infectado de la viruela bovina para inmunizar contra el virus de la viruela humana. En estos experimentos Jenner le llamó vaccination, que fue la primera vacuna. Es el médico Carlos Finlay
quien demostró la transmisión de la fiebre amarilla, la cual es por medio de mosquitos. Y en el año de 1908 y 1911 se realizan dos descubrimientos importantes de etiología viral, los cuales son de tipo neoplásico en las aves. Y estos fueron la leucosis linfoide y sarcoma de Rous, las cuales se asociaban al cáncer. En el año de 1915 y 1917 se demuestra la presencia de bacteriófagos, los cuales fueron descubiertos por Derela y Ward, los cuales son virus específicos de bacterias. Han permitido estudiar las principales propiedades y mecanismos de multiplicación viral. Los fagos son herramientas importantes en la ingeniería genética. En 1908 se describen los virófagos o virus capaces de multiplicarse en otros virus. En las décadas siguientes se desarrollan técnicas para estudiar los virus en el laboratorio. Los filtros de Collodion desarrollados por Elford en 1930 sirven para estimar el tamaño de los virus, huevos embrionados, ratones y animales de laboratorio hasta los cultivos celulares. En 1940 se logra la primera línea celular inmortal a partir de fibroblastos de ratón tratados con melincolantreno. En 1939 se echa a andar el primer microscopio electrónico y se perfecciona a alta resolución hasta la década de 1950. Es en los años 60 cuando se aísla la gran mayoría de virus que producen infecciones en humanos. Y a partir de esta década de los 60 se determina el comportamiento epidemiológico de las infecciones virales y se profundiza en la biología molecular de los virus. Por todo ello, podemos tener una definición de los virus, ¿sí? Y estos nuevos agentes hace que esta definición sea de forma negativa, ya que ellos no pueden ser vistos, no pueden ser cultivados en ausencia de células y lo más importante de todo, que no pueden ser retenidos en filtros a prueba de bacterias. Más adelante vamos a hablar sobre algunas características importantes que tienen estos virus en el desarrollo de enfermedades.